pueden afectar esos recursos. Y justamente en función a esas alternativas, elegir la que consideremos que sea la más apropiada, pero una vez que está transitándose por esa... Perdón, ¿me escuchan ahí? Porque justo apareció un mensaje de grabación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Perfecto, perfecto, bárbaro. Volviendo a lo que decían con relación a las políticas públicas, también es necesario hacer una evaluación de esas políticas a medida que se va transitando esa implementación, para ver un resultado o una evaluación de resultado y de impacto. Entonces, si me refiero a la perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos: igualdad y equidad. Los dos son imprescindibles para el tratamiento, con un marco normativo adecuado y políticas públicas que estén receptadas en ese marco normativo también. Ahora, cuando también lo escuchaba el doctor Cortis al comienzo, cuando planteaba este efecto, como que no es un análisis individual con respecto a un problema específico que es la desigualdad o la inequidad en el tratamiento, sino que es como un disparador ese problema identificado que afecta en distintas áreas. Si nosotros, por ejemplo, vemos en el área laboral, lo que sucede con relación a la brecha salarial, la mayor subocupación, la mayor informalidad que se puede ver con relación a las mujeres, comparándolo con el trabajo que realizan los hombres o a qué tipo de trabajo están afectados. Esa brecha salarial, esa subocupación, esa informalidad, repercute, además, que están originados a su vez en un problema de desigualdad y de tratamiento inequitativo, repercute además con un efecto derrame hacia otros aspectos de nuestras vidas. Esos aspectos tienen que ver con factores económicos y financieros, por ejemplo. Para dar un ejemplo, cuando analizamos las aperturas de cuentas corrientes, cajas de ahorro, en general las mujeres tienen mayor participación en lo que son cajas de ahorro, sueldos tal vez, pero tienen una menor participación en todo lo que es la actividad financiera en sí. Pero esto no es porque, digamos, exista una desinformación de la mujer, ¿no? Lo que sucede es que a raíz de esta brecha salarial, las menores oportunidades a tener un mejoramiento en la formalidad de su trabajo, origina que no pueda recurrir a un mercado crediticio brindado a través de la ley de entidades financieras, sino que tal vez tenga que recurrir a otro tipo de mercado crediticio donde el interés de financiación o el costo de financiación es más elevado. Entonces, ¿qué sucede? Es lógico, se registra más grado de incumplimiento porque llega un momento en que es hasta imposible acceder no solamente a ese mercado formal o al mercado, digamos, donde ofrece una tasa de interés o financiamiento que se ofrece en general digamos, a la sociedad, sino que lo que se hace es recurrir a otros tipos de financiamientos que originan un endeudamiento a un costo que no debería ocurrir. Entonces, sé que el Banco Central ha tomado medidas al respecto, sé que se está tratando de dirigir estas políticas públicas vinculadas al sector financiero para que todas puedan acceder a ese mercado crediticio como corresponde, en una situación de igualdad y de acceso a las oportunidades, como habíamos dicho al comenzar la charla. Obviamente que esto también afecta al tema tributario. Si nosotros vemos la cantidad o la proporción de mujeres que hoy pagan impuesto a las ganancias, representan alrededor de un 30%. Eso tiene que ver con lo mismo que decíamos antes, en esta cadena que vemos, donde la brecha salarial que se nota y que con la pandemia se acentuó. Entonces, esta brecha salarial hace que los ingresos, que las mujeres registren mayor participación en los menores deciles de ingresos. Y esto es lo que va originando todo este efecto derrame que vamos diciendo. De todas formas, en lo que resta de mi presentación me voy a dirigir al aspecto tributario en sí. Obviamente que también incide en el aspecto de salud y de educación, en la capacitación. La mujer tiene que afectar
su tiempo en tareas de cuidado no remuneradas, también en tareas que son remuneradas, pero tal vez rozan la informalidad, no tiene ya el tiempo suficiente ni los recursos para capacitarse, y eso sigue en este círculo, que puede llamarse como un círculo vicioso, donde parece que no hay salida, pero yo sí sé que hay salida, estoy muy confiada y muy entusiasmada por todas las medidas que se están implementando y que vamos a empezar a comentar. También destaco el aspecto deportivo. Esto no solamente por mi fanatismo sobre el fútbol, sino porque he aprendido mucho de mis hijos también. El más pequeño me enseñó, y la verdad que me llenó de alegría, que me dijera que en su colegio, en uno de los temas de debate, el tema a debatir es la brecha salarial entre las jugadoras y los jugadores masculinos de fútbol. Y me pareció fantástico. Por suerte a él le tocó defender la parte donde tenía que justamente decir esto que nosotros pensamos, esa brecha no debería existir. Ahora, es importante remarcar, porque esta actividad, la actividad futbolística dentro de lo que es el deporte en general, ¿no?, es una actividad masculina por excelencia desde el año 1863, 1870 en adelante. Lo que se ha logrado en los últimos años, que la mujer pueda salir del amateurismo para pasar a ser profesional, es súper importante. Y se están dando pequeños grandes pasos también, no solamente a nivel local, a nivel en Argentina como la AFA, sino que la FIFA también incluso ha instituido hace poco, hace 2 o 3 meses, la primera guía sobre concesión de licencias de clubes específicos para mujeres profesionales. Entonces yo creo que estos pequeños grandes pasos que se van dando en cada una de las áreas que fui nombrando contribuyen para que se realimente ese aspecto laboral y la brecha salarial mejora. Si esa brecha salarial mejora, todo ese efecto derrame también lo va a hacer. Yendo a lo que son los aspectos tributarios, me quiero referir, en realidad voy a referirme a los dos ámbitos, al ámbito nacional y al ámbito internacional. Estamos muy entusiasmados porque estamos participando en distintos foros a nivel internacional y hay buenas noticias para contar también en ese sentido. Sin embargo, antes de referirme a cada uno de ellos, sí quiero dejar plasmado qué tienen en común, ámbito nacional, ámbito internacional, que nos debemos y debemos actualizar siempre nuestra agenda con perspectiva de género. Tener una mayor capacitación en la administración pública. Yo les hablo desde el lugar de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que estoy dentro de la Secretaría de Hacienda. El secretario de Hacienda es Raúl Rigo, y tiene 2 subsecretarías a su cargo, una que es la Subsecretaría de Presupuesto y la otra la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Las dos encabezadas por mujeres, una quien les habla y la otra Florencia Jalda en Presupuesto. Y la verdad que tenemos una mecánica de trabajo, y lo digo orgullosa, promoviendo la capacitación interna hacia nuestro personal, y eso es maravilloso. Y la igualdad de oportunidades que se brinda dentro de la Secretaría y dentro del Ministerio en sí, porque en las reuniones siempre se van respetando la participación de mujeres y hombres en todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones. Y eso, la verdad que nos alienta a cada día mejorar esa agenda con perspectiva de género. Hemos trabajado muchísimo con Mercedes de Alessandro en su momento, y lo hacemos ahora con Sol Prieto en la Dirección de Economía e Igualdad de Género. He aprendido muchísimo de Mechi. Ella ha sido impulsora de grandes políticas públicas que tienen que ver con la perspectiva de género. De hecho, dentro de lo que es la Subsecretaría de Ingresos Públicos, hay una entidad como entidad descentralizada está el Tribunal Fiscal de la Nación. El tribunal hoy está presidido por el doctor Miguel Lich, y ha continuado la tarea que ha venido desarrollando también el doctor Marcheschi. El Tribunal Fiscal nos está dando gratas sorpresas en cuanto, y no tanto sorpresas, sino devolución a las propuestas que estamos haciendo, y a su vez sugieren nuevas políticas a incorporar en su agenda con perspectiva de género, y es maravilloso. Están cumpliendo con el cupo, tanto el trans como también de personas discapacitadas.
Dentro del Tribunal Fiscal tengo personas o puntos focales con los que me identifico mucho, como es la doctora Sarkis, Agus O'Donnell, que son luchadoras incansables también para que en el día a día se note lo que estamos hablando, porque no se trata solamente de tener una agenda con perspectiva de género, de hacer y hacer todos los días un paso más hacia adelante, sino que también esto sea captado por la gente que trabaja con nosotros. Y la verdad que he ido en las últimas semanas 2 o 3 veces al Tribunal Fiscal y veo eso reflejado en los recursos humanos que allí trabajan. Y la verdad que es satisfactorio porque no solamente vemos que hay resultados una vez que se capacita, sino que esos resultados se vuelcan inmediatamente en los recursos humanos. Lo mismo hacemos en la Subsecretaría de Ingresos Públicos con relación a las 3 direcciones que dependen de esta subsecretaría, y tiene que ver también, porque no se trata solamente de cerrar esas desigualdades, de ir por una mayor equidad, sino también tiene que ver con un tema de violencia y de prevenir cualquier tipo de violencia originada en género. Entonces estamos haciendo una capacitación, que incluso la semana pasada tuvimos una de las últimas reuniones también, que tienen que ver con que los recursos humanos, que es lo más maravilloso que tenemos como herramienta, porque son los recursos humanos y el conocimiento. Entonces, que esas personas se sientan que tienen un espacio donde se sientan protegidos y contenidos. Por eso, todo lo que es el Ministerio de Economía, a través de su Departamento de Recursos Humanos, también bueno, en la Secretaría de Política Tributaria, en un observatorio con perspectiva de género, y las autoridades en sí, nos dan esa total contención y apoyo para que se puedan plantear estas tareas de capacitación y se hagan efectivas. Y esto tiene que ver con lo que decía recién del diseño de políticas públicas y todo lo que ello conlleva, que no lo voy a repetir para poder pasar ahora a la otra filmina, pero que tiene que ver con esto, identificar el problema, porque no es solamente un problema, es un conjunto de necesidades a satisfacer, pero también hay que ver con qué recursos se cuenta. Por eso levanto este tema importantísimo de recursos presupuestarios. El 2021 fue el primer presupuesto con perspectiva de género, y la verdad que leer me da mucha satisfacción la ejecución presupuestaria, porque un presupuesto tiene que tender hacia una sociedad igualitaria, con innovación en políticas públicas, y que esté identificado, para que pueda identificarse luego su ejecución por cada una de las políticas públicas de cada una de las dependencias del Estado. Yendo a los aspectos tributarios en sí, solamente comentarles qué es lo que se estuvo haciendo para ir desde el punto de vista tributario a nivel local, tratar de receptar algunas modificaciones que ya habían sido incluidas en legislaciones de fondo como el Código Civil, y también algunas nuevas propuestas. Con relación al impuesto a las ganancias, solamente comentarles, a raíz de la modificación de lo que fue el Código Civil en cuanto también en lo que se refiere a matrimonio igualitario y a lo que es la figura del concubino conviviente, se receptó de tal manera en lo que es la deducción por cónyuge, en el impuesto a las ganancias para personas humanas, sin distinción de género. Y de hecho, hasta nos fijamos que en los formularios, y esto, si está usado en el foro seguramente se va a acordar, y si no después se lo voy a contar, pero ella me decía, en los formularios también tiene que identificarse que no tiene que haber distinción de género cuando se habla de cónyuge. Y de hecho también se hizo. También la deducción de gastos de guardería y jardines, si bien está topeado con el mínimo no imponible y demás, es el reconocimiento a la importancia de los cuidados de la primera infancia. Por relación a lo que son, porque las 2 primeras que dije tienen que ver con impuestos a las ganancias de personas humanas. Con relación al impuesto a las ganancias vinculados a sociedades, una de las modificaciones que se planteó, además de todo lo que fue la escala progresiva en este gravamen, es el aumento de deducción por honorarios cuando se trate de directoras.
un 40%, y cuando se trate para travestis, transexuales, transgénero, de un 60%. ¿Con esto qué queremos decir? Cuando hablamos hace un ratito que hablábamos de la brecha salarial, vinculada a cuestiones de género, también tiene que ver con el acceso a puestos jerárquicos. Entonces vemos que, como antes dijimos, la mayor cantidad de mujeres se encuentran en puestos no jerárquicos y en actividades que tienen que ver más con servicios o servicios de cuidado. Y obviamente con un salario inferior, y que origina todos los problemas que dijimos antes. Lo que tratamos de hacer acá, la deducción por honorarios de directores, es una deducción que digamos, está permitida por la ley de impuestos a las ganancias, y lo que hicimos con esta medida fue que se incrementara el porcentaje a deducir cuando se tratara de este universo. Y la verdad que lo pensamos desde una perspectiva de tratar de ir por ese desafío de romper el techo de cristal, pero romperlo sin lastimarnos. Ir de a poco, ir paso a paso, pero logrando ese objetivo que con distintas políticas de distintos organismos sabemos que se puede lograr, porque esto está también vinculado con la modificación que la Inspección General de Justicia hizo también en lo que tiene que ver con el cupo en los órganos decisorios. Entonces, esta tributaria acompaña a aquella que dictó la Inspección General de Justicia en ese sentido. Esto hay que federalizarlo, porque de la forma que está planteado lo de la Inspección General de Justicia, tiene un ámbito reducido en nuestro país. Entonces hay que federalizarlo e interiorizar, ir hacia cada provincia con este tipo de medidas. Con relación a contribuciones patronales, hay programas de fomento de empleos que tienen que ver justamente con reducción de contribuciones para nuevas contrataciones, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Norte Grande. Las reducciones de contribuciones en general son políticas de empleo que pueden resultar favorables, y lo que se necesita es un seguimiento importante a los efectos de evaluar el impacto a medida que se va desarrollando la política pública. Y no tiene que ser una política permanente. Por eso, en los casos en que se ha planteado, inclusive el de la zona del norte de nuestro país, se lo ha hecho en forma gradual. Es decir, los beneficios se van reduciendo, porque cuando un beneficio se plantea de manera permanente, depende de cuál sea esa política pública, tiende a generar un efecto contrario al que se está buscando. Nombro dos medidas más que tienen que ver con medidas tomadas dentro del ámbito tributario, que tiene que ver con el reintegro a sectores vulnerados. Cuando analizamos esta medida, me acuerdo que en ese momento lo hablábamos con la Dirección de Economía e Igualdad de Género de acá del Ministerio, porque lo que tratábamos de ver es de lograr un mejor acceso a los productos de higiene femenina, y en un momento se había planteado lo que sería una tasa cero para esos casos, pero la verdad es que la mayoría de las veces que se ha planteado tasa cero, ese impacto de una reducción del IVA al 0% no se traduce en el precio final. Entonces, nos pareció que lo más indicado sería directamente hacer la devolución en la tarjeta de débito. Por eso, en la última modificación que se hizo en el régimen de reintegro sectores vulnerados, se extendió el universo de los que serían los proveedores, sobre los cuales, o los comercios, a los cuales les aplicaría este tipo de operatoria para que quienes vayan a comprar esos comercios puedan tener este beneficio, que se trata de aquellos que tengan jubilaciones y pensiones mínimas, también en el caso de quienes cobren AUH, y también en el caso de embarazadas. Se extendió a las farmacias, para que los productos de higiene femenina también puedan tener este beneficio a través de la compra con tarjeta y el posterior reintegro. Por último, no menciono lo que es la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento. Sabemos que todo lo que tiene que ver con promoción de economía del conocimiento está vinculado a servicios de vanguardia y a un crecimiento de un mercado importantísimo
y con un par de palabras claves que tienen que ver con innovación tecnológica, y que la mujer, por esto que hablábamos antes, de tratar de saldar esa brecha salarial, tratar de ir hacia más, tratar de romper ese techo de cristal sin lastimarnos. Entonces, acceda a este tipo de actividades, de empleos, que tienen que ver con empleos vinculados a la tecnología, vinculados a la profesionalización, vinculados a la capacitación. Por eso existen una serie de beneficios donde el bono que se transforma, que se aplica sobre las contribuciones de seguridad social, resulta ser mayor en el caso de contratación de mujeres y disidencias. Así que bueno, consideramos que esta medida, no me quiero extender demasiado con esto porque les quiero contar un poquito del ámbito internacional, pero bueno, este régimen incluso está vinculado al tema internacional porque nosotros participamos en el Foro de Prácticas Fiscales Nocivas de la OCDE y lo han estado evaluando y la verdad que estamos orgullosos de cómo está funcionando y del futuro que tiene esta industria que recibe el apoyo, digamos, a través de una ley mejorada que lo que hace es promover el empleo profesionalizado y promover aquellas actividades que tengan que ver con innovación tecnológica. Vamos un poquito al tema internacional, también vinculado a aspectos tributarios. Les decía que con eso consideramos buenas noticias, no solamente del lado de OCDE, sino de ONU. Hemos trabajado mucho en lo que es la Secretaría de Hacienda y en la participación en foros en OCDE, vinculados a lo que es parte de la agenda de G20. Con Indonesia como presidencia se incluyó la agenda de género. Y la verdad es que lo primero que hicimos es decir, bueno, a ver, si está incluida, ¿cuál es la acción inmediata? ¿En qué vamos a trabajar? Porque, como ya sabemos, también por otro lado, esa agenda de G20 tiene otros aspectos, tiene criptomonedas, tiene economía digital, y en todos esos aspectos se están formando comisiones o comités específicos que analizan esos temas en particular. Y con género está ocurriendo lo mismo y estamos participando activamente desde Argentina. De hecho, a fines del año pasado, nos enviaron una encuesta que enviaron a 140 jurisdicciones que forman parte de lo que se denomina el marco inclusivo, son 140 jurisdicciones. En esa encuesta consultaban sobre distintos aspectos que tienen que ver con lo tributario y qué medidas se estaban tomando en cada país y qué medidas pensaban incorporarse. Y cómo veíamos nosotros la incidencia de los impuestos en lo que es una perspectiva de género para lograr esta igualdad y equidad. Y la verdad es que de todos esos países que mencionaba, solamente 44, entre 43 y 44, incluyendo Argentina, contestaron la encuesta y ese informe fue elevado al marco inclusivo y a la reunión de ministros en febrero del 2022. En ese informe quedó receptado que Argentina es uno de los principales países en incorporar distintas visiones que tienen que ver con perspectivas de género, pero a su vez incorporadas en su legislación doméstica. Con relación a esto, les quiero decir, hace poco también se celebró uno de los simposios que tienen que ver a nivel internacional con perspectiva de género, y la verdad que Argentina también volvió a participar de eso, y hay un gran compromiso para ir a esto que estamos enumerando en la filmina. Generar información y ese uso de información estadística para promover una mayor transparencia, equidad en lo que son políticas de empleo, promulgar normas sobre igualdad de remuneración y equidad. Todo esto que estoy nombrando quedó escrito en las recomendaciones de este simposio y de esta comisión que se está llevando adelante en materia de género. Realizar auditorías periódicas es fundamental. Esto es lo que decía con relación a la evaluación de impacto y de resultado.
Cuando digo impacto y resultado, porque una cosa es obtener un resultado de una política pública, y otra ver cómo impacta en el resto, no solamente con lo que se quiso satisfacer esa necesidad, sino que también puede impactar en otros aspectos de lo que es la economía, la salud, la educación, como lo habíamos visto antes. Después, promover la contratación basada en el mérito, y esto es importante, igualdad de acceso a la vida pública, a la política, al poder judicial. Todo esto tiende al crecimiento y a achicar esa brecha salarial de la que hablamos. Por eso se fijaron como 3 prioridades de alto nivel: aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones, incorporación de la igualdad de género en las políticas, en los presupuestos. Si nosotros, después de lo que dije hasta ahora, vemos estas 3 prioridades de alto nivel, tenemos que estar orgullosos de que esto ya lo estamos haciendo y lo veníamos haciendo. Y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Por último, con relación a lo que es Naciones Unidas, ustedes sabrán la semana pasada que en un reporte de Naciones Unidas han reconocido a Argentina por sus políticas públicas durante épocas de pandemia. ¿En qué sentido? Solamente voy a nombrar algunos tips. En lo que fue el reingreso de mujeres al mercado laboral, a incentivar la contratación, que tiene que ver no solamente con medidas de reducción de contribuciones patronales, tiene que ver en distintos ámbitos, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Educación, las capacitaciones del Ministerio de la Mujer, las capacitaciones, la contención, el programa Acompañar, todo lo que fue sumando para que esto pueda suceder. De a poco, porque esto no es de un día para el otro, pero se fue haciendo. El programa Registradas, que permitió que aquellas personas que están vinculadas al servicio doméstico, al personal de casas particulares, puedan tener una, no solamente sensación de seguridad, sino también seguridad de que estaban, digamos, declaradas y que podían estar tranquilas, que podían seguir cobrando no solamente sus sueldos, sino aquellos beneficios estatales que estaban recibiendo hasta el momento. Los centros integrados para la mujer y cuidados de la primera infancia, la influencia feminista en el gobierno, esto lo tenemos que resaltar. Como decía, apenas comencé a hablar de la Secretaría de Hacienda, somos 2 subsecretarias y orgullosas y trabajando para lo que realmente consideramos debe ser una política de Estado, a eso iba. No tiene que ser una política de un gobierno la equidad de género, tiene que ser una política de Estado. Y bueno, eso es lo que ha reconocido la ONU, Naciones Unidas, con relación a todas las políticas públicas que se han implementado en épocas de pandemia. Y ahora sí, para terminar, les quiero comentar solamente una parte. Acá verán en una de las imágenes, así como les dije que aprendí muchos de mis hijos, aprendí también de mi hija mujer, la más grande, que me enseñó a descubrir a Taylor Swift y sus canciones. Pero me encantó una persona que realmente mueve digamos, desarrolla inquietudes en los jóvenes, en su forma de pensar. Me parece bárbaro esta frase, dice: para mí el feminismo es probablemente el movimiento más importante que se pueda abrazar, porque es una palabra que significa igualdad. Y con igualdad volvemos a lo que decíamos al principio. Concluyendo, decirles los desafíos: debemos evaluar resultados e impacto de las políticas públicas implementadas, intensificar la capacitación de la administración pública, promover el desarrollo de capacidades en todas las áreas de gobierno, y que lo que decía recién, la política de igualdad y equidad de género sea una política de Estado. Resalto la reflexión de esta maravillosa mujer, Eleanor Roosevelt, donde dice: el futuro pertenece a quienes crean en la belleza de sus sueños. Hace muchísimos, muchísimos años se comenzó a soñar con esto, y vemos que gran parte se va haciendo realidad. Tenemos que seguir soñando por más, por mucho más, y trabajando más aún todavía. En ese compromiso estamos. Les dejo más arriba mi correo, cbalestrini@mecom.gov.ar. Ahí me pueden escribir para lo que necesiten. La Secretaría de Hacienda es un canal institucional con todos los que quieran acercar ideas, con todos los que quieran cooperar. Estamos abiertos y también atentos a consultas.
Como digo siempre en cada una de mis exposiciones, lo primero que me dijo el secretario de Hacienda cuando comenzamos esta nueva gestión fue que nunca deje de responder una consulta. Hay veces que demoramos un poquito porque hay veces que son muchas, pero nunca las vamos a dejar de responder. Sigamos soñando como nos propone Eleonor. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Claudia Palestrini. Bueno, queremos agradecer que hay participantes de Costa Rica, de Perú, de Ecuador, así que les damos la bienvenida y les agradecemos que participen con nosotros. Vamos ahora a escuchar a la exposición de la licenciada María Eugenia David Dumotel de Pierrepoint, licenciada en Economía, egresada con honores de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Economía de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito público se ha desempeñado como auditora interna titular del Ministerio de Economía de la Nación y como auditora externa en la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión de la Auditoría General de la Nación. Desde 2018 es directora de Estudios, Análisis e Inversión de la Auditoría General de la Nación. Cuenta con antecedentes en investigación relacionados con las finanzas públicas, el presupuesto público y la transparencia sobre estos temas. Así que vamos a darle comienzo entonces a su exposición. María Eugenia, ¿estás lista? Gracias, Estela. Perfecto. Voy a ver si podemos compartir pantalla. Dale. Espero retorno. ¿Se ve bien? Perfecto. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría agradecer al Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UBA por la invitación para participar de este encuentro y contarles que desde la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación esta representa una excelente oportunidad no solo para divulgar y abrir espacios de intercambio con la comunidad académica sobre los trabajos e investigaciones que realizamos sobre finanzas públicas en el ámbito legislativo, sino que también nos permite contribuir a una de las funciones que tenemos asignada normativamente en nuestra ley de creación, que es la de promover la perspectiva de género en la asignación de recursos presupuestarios. Así que Horacio, Fabiana, Gladys, Estela, gracias por la invitación y por sus gestiones para la organización de este evento, y sin más, pasemos entonces a la presentación que hemos preparado para hoy. Bien. Como comentaba recién el doctor Balestrini, sabemos que la política fiscal opera sobre una realidad que presenta múltiples desigualdades sobre los géneros. Esto es, se parte de una realidad que es desigual y luego la política fiscal se ejecuta sobre esa realidad. Entonces vamos a ver que si los hacedores de políticas públicas no toman en cuenta estas diferencias al momento de diseñar las políticas, podrían con su accionar estar replicando la desigualdad existente. Entonces, en estas filminas vamos a ver ejemplos sobre las realidades desiguales, algunos ya los mencionó Claudia en su presentación, vamos a ponerle algunos números que enfrentan las mujeres y los varones tanto en lo económico como en lo social. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos que las mujeres participan menos del mercado laboral que los varones, y las que sí lo hacen en condiciones más desfavorables. Entonces, en esta tabla vemos varios indicadores del mercado laboral para Argentina, desagregados por sexo, y podemos apreciar que, por ejemplo, la tasa de actividad de las mujeres está... La tasa de actividad es la tasa que mide el porcentaje de personas que participan en un mercado laboral respecto del total de la población en edad de trabajar. Esa tasa de actividad muestra que las mujeres están casi 20 puntos porcentuales por debajo de los varones. No 20%, sino 20 puntos porcentuales. Y esto es relevante porque más allá de los beneficios en términos de equidad que generaría la incorporación de la mujer al mercado laboral, también generaría beneficios desde el punto de vista de la recaudación de los tributos, porque incorporar a estas mujeres al mercado laboral conllevaría importantes aumentos de la recaudación tributaria a través del aumento de la recaudación de aportes y contribuciones. También vemos en la tabla que las mujeres están más expuestas al desempleo o a la informalidad, situación que también está ligada a la falta de un sistema fiscal eficaz y que afecta de forma particular a las mujeres. Y vemos también en estos gráficos que las brechas son persistentes en el tiempo, o sea, las brechas se mantienen a lo largo del tiempo, evidenciando la presencia de otros factores distintos del crecimiento económico, porque en este periodo que muestra el gráfico hubo distintos ciclos económicos. O sea, hay otros factores distintos del crecimiento económico en la permanencia de estas diferencias, ¿verdad? Vemos también
que otra desigualdad se refleja en el menor acceso a puestos jerárquicos. Vemos que existe una mayor representación masculina en los tramos de ingresos más elevados. En un estudio que publicamos el año pasado en la oficina, advertimos que en el sector público nacional solamente, el salario promedio de la ocupación femenina es inferior al masculino, y esto es así para cada nivel de educación. Es decir, para igual nivel educativo, las mujeres perciben en promedio menores salarios que los varones. Y también vemos, como ven en esa pirámide, que los cargos para las mujeres se encuentran más concentrados en la parte media e inferior de la escala salarial, mientras que hay una mayor representación masculina en los niveles de más altos ingresos. Entonces, fíjense ustedes cómo un detallado análisis de la regresividad o progresividad de los diferentes impuestos, directos o indirectos, va a resultar clave para comprender si un sistema fiscal está corrigiendo o en realidad está reforzando las desigualdades que existen. Las desigualdades de género se reflejan también en la mayor carga de actividades no remuneradas. Esto también lo marcaba Claudia en su exposición, que son las tareas domésticas y actividades de cuidados de niños, enfermos o adultos mayores miembros del hogar. O sea, existen estadísticas que demuestran que las mujeres asumen una proporción mucho mayor que los varones a la realización del trabajo doméstico. En particular para Argentina, vemos que las mujeres destinan en promedio el triple de horas que los varones a la realización de tareas domésticas y de cuidado. Y más aún, no está expuesto en la diapositiva, pero es una estadística que resulta curiosa, bueno, no curiosa, tal vez preocupante es la palabra, que es que una mujer que tiene empleo, una mujer que se encuentra ocupada, destina a este tipo de actividades 6 horas diarias, ¿sí?, a las tareas domésticas, mientras que un varón que no tiene empleo, un varón desempleado, destina solo 3. También vemos en esa tabla que las desigualdades se reflejan en la mayor exposición a situaciones de violencia. Vemos que en el 2021 se registraron 231 víctimas de femicidio. Esto es un promedio de un femicidio cada 36 horas. Y aquí los instrumentos de política para tratar de modificar esta situación vienen más bien por el lado del gasto público que de los tributos, y de allí la existencia de numerosos programas presupuestarios, no solo a nivel nacional, también a nivel subnacional existen, orientados a prevenir y erradicar la violencia por razones de género. Y en esta filmina vemos también que los patrones de consumo son diferentes entre varones y mujeres. En este gráfico se basa en un análisis que hicimos a partir de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares que publica el INDEC, que es el instrumento que proporciona la mejor información estadística disponible sobre los consumos que realizan los hogares argentinos y sobre los ingresos con que cuentan estos hogares para consumir. Entonces, cuando uno analiza los hogares unipersonales, es decir, los hogares compuestos por una única persona, uno puede apreciar diferencias entre lo que se compra según si el hogar lo compone o una mujer o un varón. Y analizamos los hogares unipersonales porque es más fácil en estos hogares evaluar si existen sesgos de género en los consumos. Porque si no, dado que el consumo se realiza dentro de un grupo familiar, va a ser difícil atribuir cada gasto a una persona individualmente. Entonces, analizando los hogares unipersonales, vamos a verificar estas diferencias de consumo. Entonces, por citar algunos ejemplos, como vemos en el gráfico, vemos que los varones destinan más recursos que las mujeres al rubro transporte, por ejemplo, al rubro restaurante y hoteles, o al rubro bebidas alcohólicas y tabaco. En cambio, las mujeres, por ejemplo, dedican una mayor parte de su ingreso al consumo del rubro salud, al rubro mantenimiento y equipamiento del hogar, y al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, como ustedes pueden ver, estas diferencias están vinculadas a las normas y estructuras sociales y culturales que lleva a las mujeres a gastar una porción significativa de sus ingresos en bienes y servicios de primera necesidad. Y entonces, como le comentaba al inicio de la presentación, lograr un sistema tributario más justo y equitativo supone tener en cuenta estas diferencias, ¿verdad? Y las desigualdades de género tienen aún más relevancia en periodos de crisis, como los que estamos transitando, como los que transitamos en los años pasados con la pandemia, porque las mujeres y hombres padecen de manera diferenciada los efectos de las crisis económicas. Es decir, cuando se dispara una crisis, incluso suponiendo igual impacto entre mujeres y varones, supuesto para el que existe evidencia en contrario, el número de mujeres en situación desventajosa va a ser mayor, y esto es así por lo que le comentaba recién, de que las mujeres y hombres ocupan una posición diferenciada en la realidad económica y social, es decir, que las mujeres parten desde una posición más desfavorable. Entonces, el hecho de que distintos grupos de la población partan de condiciones de vida diferentes y por lo tanto tengan posibilidades de desarrollo desigual,
implica que si estas diferencias no son tenidas en cuenta al momento de la formulación de las políticas públicas, las decisiones que se adopten no van a tener el impacto buscado en la reducción de las desigualdades o, de modo equivalente, van a replicar las desigualdades existentes. Entonces, dijimos recién que las políticas no son neutrales e impactan de manera diferenciada. Entonces, a través de los distintos trabajos que hemos realizado en la oficina, nosotros identificamos 4 situaciones en función de la forma en la que las políticas son diseñadas. Vamos a tener políticas que, desde su diseño, ya incorporan la perspectiva de género y que tienen un marcado impacto en el cierre de brechas, políticas que de su diseño incorporan la perspectiva de género, pero que no han tenido el impacto buscado en el cierre de brechas, políticas que sin incorporar la perspectiva de género en el diseño contribuyen enormemente al cierre de brechas, y también existen políticas que no incorporan la perspectiva de género en el diseño y que replican la desigualdad existente o en un extremo la amplifican también. Veamos algunos ejemplos concretos de cada uno. En el primer caso, uno encontraría políticas como la asignación universal por embarazo, porque esta política consiste en el otorgamiento de una prestación mensual para mujeres embarazadas, siempre que éstas cumplan con los controles médicos correspondientes. Y se comprobó que esta política tuvo marcados resultados en el acceso a los cuidados sanitarios. Es decir, fue una política que incorporó perspectiva de género y que al mismo tiempo logró buenos resultados. En el segundo caso, podría mencionarse a la asignación universal por hijo, que consiste también en una prestación a cada hijo menor de 18 años de padres desocupados o desempleados o empleados en la economía informal. Y en torno a esta política existe un debate acerca de la efectividad para cerrar brechas de género, porque por un lado, al priorizar el cobro de la asignación a una mujer, contribuye al desarrollo de su autonomía económica, o sea, contribuye positivamente. Pero por el otro lado, se ha argumentado que las condicionalidades que se le exigen para la percepción del beneficio, que están vinculadas con la asistencia a la escuela o a los controles de salud de los menores a cargo, como recaen fundamentalmente en la mujer, podría estar contribuyendo a consolidarla en su rol de cuidadora, en lugar de actuar sobre una distribución más equitativa de las tareas al interior del hogar. Entonces hay un debate respecto de esa política, si logra o no logra cerrar brechas. Y esto es crucial a tener en cuenta al momento de efectuar una revisión del sistema tributario con perspectiva de género, como les comentaba anteriormente, porque hay que revisar si las políticas fiscales asumen y reproducen la idea de que son las mujeres las únicas responsables de las tareas del cuidado infantil, por ejemplo. En el tercer caso, es decir, políticas que no incorporan la perspectiva de género en el diseño, pero que han contribuido enormemente al cierre de brecha, podrían encuadrarse las jubilaciones otorgadas a través de moratorias previsionales, porque si bien al momento del diseño de la política, una política de moratoria previsional, no se piensa en el cierre de brechas de género, lo cierto es que de 3,4 millones de personas que acceden a los beneficios de la previsión social a través de moratorias, 2,5 millones fueron mujeres, o sea, el 75% fueron mujeres. Y esto guarda estrecha relación con lo que les comentaba anteriormente sobre la mayor informalidad laboral y o la menor participación laboral de las mujeres en el mercado formal, y por lo tanto la menor cantidad de requisitos que cumplen ellas para acceder a los beneficios de la seguridad social. Y en el cuarto caso, podríamos mencionar, por ejemplo, la experiencia austríaca con el impuesto a las ganancias. En ese país se demostró que la configuración impositiva restringía la participación de las mujeres en la fuerza laboral, porque la mayor parte de las mujeres buscaban empleos a tiempo parcial, donde el nivel de ingresos era menor al ingreso libre de impuestos. Es decir, se observó que las mujeres no se empleaban en trabajos a tiempo completo, porque de hacerlo los impuestos que pagarían haría que la decisión de trabajar fuera antieconómica. Entonces ese es un ejemplo sobre cómo una política que no tiene en cuenta las realidades desiguales terminan replicándola o empeorando la situación, porque la configuración del impuesto a la renta en ese país restringía la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Con el tiempo esa política se cambió y se introdujo una disminución marginal a la tasa del segundo ingreso del hogar, que en general está en manos de mujeres, y eso creó un incentivo a las trabajadoras a emplearse en trabajo a tiempo completo, y no solo contribuyó a aumentar la participación laboral de las mujeres, sino que también favoreció la reducción de la brecha salarial de género. Bien, entonces, en el marco de las múltiples realidades desiguales que enfrentan hombres y mujeres y otros géneros a nivel mundial, se diseñaron y se utilizaron diversos métodos para incorporar la perspectiva de género a la política fiscal. Y uno de esos métodos fueron los presupuestos con perspectiva de género.
Y en ese informe que ustedes tienen ahí arriba, en esa filipina, que elaboramos en la oficina, en la OPC, expusimos los principales métodos que se han diseñado y utilizado en los diferentes países para incluir la perspectiva de género en el ciclo presupuestario. Entonces, identificamos que los PPG no son algo nuevo, o sea, que los presupuestos con perspectiva de género no son algo nuevo. El primero surgió en 1980 con la implementación por parte del gobierno australiano de una estrategia de transversalidad de género en las distintas reparticiones de gobierno. Seguidamente comenzaron a surgir y a cobrar fuerza un diverso grupo de iniciativas que marcaron la incorporación del género como una categoría de análisis en el proceso presupuestario, que son los casos de Reino Unido, Canadá o los países que integran la Commonwealth. Pero a partir de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995, la idea de los presupuestos con perspectiva de género cobró relevancia internacional. Y fue en esta conferencia que representantes de 189 países, entre ellos Argentina, se comprometieron a adecuar sus presupuestos para asegurar el acceso a los recursos públicos entre los géneros, la equidad en el acceso a los recursos públicos. Y en América Latina el debate se dio un poco después, se dio cerca de los 2000, en los inicios de los 2000, y ya hacia mediados de la década pasada un gran número de iniciativas se había multiplicado a lo largo del mundo, y actualmente, bueno, en la diapositiva tienen los ejemplos, pero actualmente se hallan presupuestos sensibles al género tanto a nivel nacional, como estatal, como locales, en numerosos países del mundo, y hay en ellos también una amplia variedad de arreglos institucionales, como diferentes herramientas que se utilizaron para su implementación, sobre los cuales no me voy a detener, pero me voy a detener más adelante en los ejemplos. Y con estas ideas en mente, entonces, vamos a ver qué se entiende como presupuesto con perspectiva de género. Y si bien existen diferentes definiciones, la OCDE, la Plataforma de Presupuesto y Género de América Latina y el Caribe, administrada por ONU Mujeres, o el Instituto Europeo por la Igualdad de Género, acuerdan sobre las dimensiones que compone un presupuesto con perspectiva de género, en la que se destaca enfoque, estrategia y ámbito presupuestario. Respecto del enfoque, los presupuestos con perspectiva de género deben buscar reducir las brechas y garantizar el gozo efectivo de derechos, es decir, los presupuestos deben ser elaborados bajo esa premisa. Respecto de la estrategia para la incorporación de la perspectiva de género, existe un consenso en que la incorporación debe darse en todas las fases del ciclo presupuestario, como comentaba Claudia recién, desde la formulación del presupuesto hasta la evaluación de impacto de las intervenciones de política, pasando obviamente por la programación, la ejecución del presupuesto y el control. Y eso no implica que la perspectiva de género solo deba darse en la etapa de la formulación del presupuesto o en la etapa en la que se levante en el recinto, sino que también debe darse en el resto de las etapas que componen el ciclo. Y permítanme comentarles que, en general, las experiencias internacionales que muestran mayores progresos asignan gran importancia a la etapa de la evaluación. Esto es, el foco está puesto, el foco de la atención se pone en si las asignaciones financieras contribuyen o no al logro de los objetivos. Y eso es muy importante porque este cambio en el foco de la atención hacia los resultados, además de contribuir a mejorar la rendición de cuentas, va a brindar información respecto a qué manera deben modificarse las asignaciones presupuestarias para alcanzar los objetivos pretendidos. Y finalmente, el ámbito presupuestario. Y en el ámbito presupuestario, un presupuesto con perspectiva de género supone incorporar la perspectiva de género tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado del gasto público para promover la equidad. Y si bien para el caso de los recursos públicos no se han formalizado metodologías de análisis como para el caso de los gastos, a nivel internacional hemos visto recién que los sistemas tributarios tienen efectos en materia de género. Entonces, las estrategias internacionales en general se concentraron en materia de ingresos por el lado de los gastos tributarios, que son los recursos públicos que el Estado deja de percibir como resultado de la existencia de regímenes impositivos especiales. Y en Argentina, no voy a ahondar sobre los ejemplos, ya los mencionó Claudia muy bien, así que yo me salteo esa parte y vamos a hacer hincapié en otras partes que más por el lado de los gastos. Bien, dicho esto, resulta interesante indagar sobre cuáles son los objetivos que persiguen los presupuestos con perspectiva de género y qué estrategias se han empleado a nivel internacional para el logro de cada uno de estos objetivos, para tener ejemplos concretos de herramientas que se han empleado en el mundo para lograr estos objetivos. La literatura reconoce como objetivos 3 objetivos de los presupuestos con perspectiva de género. O sea, concientizar acerca de las cuestiones de género,
comprometer a los gobiernos a trasladar sus compromisos de equidad de género dentro de sus presupuestos, y finalmente modificar los presupuestos y las políticas para promover la equidad. Y acá las experiencias internacionales nos muestran que se diseñaron numerosas estrategias para cumplimentar el objetivo de la concientización, pero que los esfuerzos han sido un poco más limitados en cuanto a alcanzar los objetivos 2 y 3. ¿Sí? Y expliquemos un poco más en detalle cuáles son las estrategias que se llevaron a cabo. Para el primer objetivo, como la idea es concientizar, una estrategia fue el uso de datos de indicadores desagregados por género. Desarrollo y uso de indicadores desagregados por género. ¿Por qué? Porque es una primera aproximación que permite visibilizar la cuestión de género en la agenda pública. Pero otra estrategia también para concientizar ha sido la formación de capacidades en actores relevantes, de capacitaciones básicamente, en aquellos agentes que tengan responsabilidades en la formulación de las políticas públicas. Dentro del segundo objetivo, donde ya pasamos a la etapa de comprometer, las estrategias se han centrado en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esto supone contrastar los compromisos asumidos por los gobiernos con la implementación real y efectiva de sus propuestas. Entonces, para hacer esto, para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, es que se han utilizado estas estrategias. Cambios institucionales vinculados con la asignación y funciones y la adecuación de marcos normativos. Es decir, es necesario que los distintos actores que forman parte del proceso presupuestario, desde los agentes que tienen a cargo la confección de las planillas presupuestarias, hasta aquellos que definen en última instancia los créditos a asignar, se encuentren comprometidos con este objetivo de la equidad y trabajen de manera coordinada en esta búsqueda. Otra estrategia es monitorear la performance de diferentes categorías de gasto y así ejercer un mayor control sobre los compromisos que asumen los gobiernos. Y para eso se han empleado estrategias como el etiquetado de partidas, el uso de clasificadores y fascículos especiales, el uso de etiquetas que facilitan la localización de las partidas dentro del presupuesto. Y otra estrategia ha sido la incorporación del presupuesto de indicadores de resultados. Y esta estrategia es muy importante para la eficacia de los presupuestos con perspectiva de género, ya que estos indicadores, los indicadores de resultados, proveen información sobre cuáles van a ser los resultados que se pretenden alcanzar. Y eso implica cambiar el foco de la atención desde lo financiero hacia lo que se logra con la asignación de esos fondos. Y finalmente, el último objetivo es modificar la realidad. Y para modificar la realidad se ve la importancia de la existencia de mecanismos de retroalimentación de las políticas. Es decir, tienen que existir mecanismos que permitan revisiones de manera continua con el fin último de evaluar la efectividad de las políticas. Es decir, mientras en la actualidad muchos países cuentan con presupuestos que incluyen objetivos e indicadores, muy pocos países informan sobre lo que se alcanzó en términos de esos objetivos e indicadores. O sea, muchos tienen objetivos, tienen indicadores, pero muy pocos dicen lo que sí se logró con eso. Y acá, como comentaba también Claudia, las evaluaciones de impacto y de resultados son cruciales, ¿sí? Porque es a partir de estas evaluaciones que uno puede informar respecto a qué manera modificar las asignaciones presupuestarias para alcanzar la equidad de género. Como de modo conclusivo esta parte de la presentación, se puede decir que si bien existe un consenso entre los autores de una relación jerárquica entre los objetivos, es decir, cada uno es condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la equidad de género, los mayores progresos en términos de equidad se dieron en los países que lograron instrumentos para cumplimentar los tres objetivos de manera conjunta. Esto es importante, o sea, hay que desarrollar estrategias para tratar de cumplimentar los tres. Bien, perspectiva de género en Argentina, vamos a ir rápido con estas filminas porque ya las mencionó bastante Claudia en su presentación, pero bueno, comienza en el año 2018, como parte del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, una iniciativa que proponía incluir la perspectiva de género en el presupuesto público nacional. Y el entonces Instituto Nacional de la Mujer fue el órgano rector de la implementación de ese plan, y junto con el Ministerio de Economía propusieron una metodología para la estimación del gasto con perspectiva de género, y esa metodología consistió, entre otros aspectos, en la identificación
de las erogaciones presupuestarias destinadas a reducir las brechas de género. ¿Cómo fue? La Oficina Nacional de Presupuesto, que es el órgano rector del sistema presupuestario, propuso a los organismos públicos que identifiquen en el presupuesto del año 2019 las líneas presupuestarias que tienen perspectiva de género. Así fue como se identificaron en el año 2019 y se han mantenido durante los últimos años, e incluso se ha ido consolidando esta identificación de partidas. De hecho, en el año 2021 se incluyó un acápite titulado Políticas Transversales, donde además de las políticas vinculadas con la perspectiva de género, se incluyeron otras áreas de interés para el gobierno nacional, como niños, niñas y adolescentes, etiquetadas con la sigla NNIA, o las políticas orientadas a las personas con discapacidad, etiquetadas con la sigla DIS, o también en el año 2022 se incluyó la sigla ACC, de Acciones para el Cambio Climático, para visibilizar las acciones asociadas a esa temática dentro de la agenda pública. Y entonces, como les mencionaba recién, esta estrategia de etiquetado ha sido un instrumento de carácter progresivo. Había al comienzo 26 acciones etiquetadas, ya en el 2022 son 61, y ese mayor etiquetado de partidas trajo aparejada también una mayor cuantía en el gasto con perspectiva de género. Vemos cómo ha crecido en esta filmina el gasto con perspectiva de género a lo largo de los años, no solo en términos nominales, quiero decir, sino también en relación con el gasto total de la Administración Nacional. En el año 2019, las 26 actividades identificadas como contribuyentes al cierre de brechas representaban menos del 4% del gasto de la Administración Pública Nacional. En el 2020 trepa al 15%, y ahí el etiquetado de las prestaciones previsionales por moratoria significó gran parte de este salto, y en el 2022 las partidas etiquetadas ya representan el 19% del gasto de la Administración Nacional. Bien, cerrando con este marco conceptual en mente, algunas líneas para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género. Necesario, consideramos, la revisión de las fiscalidades desde una perspectiva de género, analizar los sistemas de impuestos y de prestaciones y ver qué efectos tienen en la consecución de la igualdad de género y en el acceso a los recursos y a los derechos de las personas. Hemos mencionado también que dentro de las estrategias para incrementar la responsabilidad institucional es necesaria una mayor coordinación entre los actores que forman parte del proceso presupuestario. Sobre este aspecto consideramos muy productiva la mayor interacción entre los responsables del armado del presupuesto y los responsables de las ejecuciones de las políticas. En muchas dependencias públicas, estas dos personas, o sea, los responsables de armar el presupuesto y los responsables de ejecutar las políticas, muchas veces no se conocen. Y eso dificulta o impide el adecuado reflejo presupuestario de las acciones orientadas a la reducción de brechas de género. En otro orden, también observamos que el análisis por el lado de los gastos ha avanzado mucho en los últimos años en nuestro país y se ha logrado cierto consenso respecto de qué acciones con perspectiva de género deben ser mantenidas y monitoreadas en la ejecución presupuestaria. Faltaría avanzar en el presupuesto con la identificación del lado de los ingresos. Vemos también que se ha avanzado mucho en la etapa de formulación del presupuesto, pero aún tenemos camino por recorrer en lo que es la etapa de la evaluación, porque como les comentaba recién, es a partir de las evaluaciones que uno puede determinar en qué medida las acciones contribuyen a modificar la situación inicial y en base a ello asignar correctamente los presupuestos. Y en línea con la mayor necesidad de efectuar evaluaciones surge la necesidad de contar con más datos desagregados por género, y que estas fuentes de información se mantengan en el tiempo, porque en la actualidad es escaso, cada vez hay más, es una realidad, pero aún es escaso el desarrollo de fuentes de información relevantes para el análisis por género. Y esa escasez de información dificulta, o en el extremo impide, medir directamente fenómenos específicos, y por lo tanto esos fenómenos quedan excluidos del proceso de formulación de la política pública. Como no los podemos medir, verdaderamente no podemos formular nada en base a ello. Entonces estas son algunas líneas para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la política fiscal. Esta ha sido la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Espero que haya resultado de su interés. Cedo la palabra entonces para la próxima expositora. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia, a vos. Súper interesante todos los datos que nos
brindaste. La verdad que en el chat iban comentando la cantidad de datos súper interesante. Muchísimas gracias. También varias personas están pidiendo si después les podemos compartir las presentaciones. Yo creo que hablamos con ustedes y no hay problema, después se las podemos enviar con los certificados, así todos pueden contar también con tantos datos. Así que muchísimas gracias. Ahora seguimos con últimas expositoras. Estas son Paulina Martínez y Cecilia Martínez. Ambas expondrán sobre perspectiva de género en la Auditoría General de la Nación. Creo que viene muy a colación de lo que recién decía María Eugenia, ¿no? Del control y la importancia del control. Para presentarlas, Paulina es abogada, egresada por la Universidad de Mendoza con medalla de honor, es especialista en Derecho y Economía Ambiental de la Universidad de Salvador Carlos III de Madrid, es especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo y Control Financiero de la Universidad de Salamanca, España, es especialista en Globalización y Cambio Climático en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, es especialista en Magistratura y Gestión Judicial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad de Mendoza. Es docente de varias universidades en Cuyo y en Mendoza, es ex abogada de la Auditoría General de la Nación y actualmente Paulina es jueza del Tribunal Tributario de San Martín, Mendoza. Una bienvenida, ella estará junto a Cecilia Martínez, es miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres de FACA, es fundadora de la Comisión de Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza, diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres de la Universidad Austral y diplomada en Género e Igualdad por la Universidad Champagnat. Así que bienvenidas a ambas y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer especialmente a la Comisión de Género y Derecho Financiero de la Universidad de Buenos Aires, las personas, no sé si se escucha bien. Bien, de la doctora Fabiana Jafrit, doctora Gladys Vidal, Horacio Corti y también Belén, que nos ha estado acompañando todo este tiempo. Bueno, me va a estar acompañando Cecilia Martínez, que ella es una experta en perspectiva de género y también va a dar un aporte desde el ámbito privado, así que por eso es que la he invitado también para acompañar esta exposición. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Ahí logran ver bien? Perfecto. Bueno, con Cecilia nosotros lo que queremos transmitirles o demostrarles en esta pequeña presentación es ver la perspectiva de género en la Auditoría General de la Nación, pero con referencia a la Agenda 2030, que es bastante importante y que esto que vamos a tratar de transmitir en esta presentación va a demostrar de que hoy la AGN como entidad de control tiene perspectiva de género. Así vamos a empezar haciendo una breve introducción acerca de qué es la Agenda 2030. Y Cecilia les va a contar. En el año 2015, en la Asamblea General de la ONU, más de 190 estados, entre los que se encontraba nuestro país, adoptaron la Agenda 2030, que se convirtió en la iniciativa global más importante para alcanzar el desarrollo sostenible. Perdón, Cecilia, que te interrumpa. Hay como mucho eco, no sé si tenés quizás algo más prendido, si querés silenciar, a ver si te escuchamos mejor, porque como que en momentos no se te escucha ahí bien. apagué la otra compu, que a lo mejor eso me hacía Ahora sí, sonido. Perfecto, te escuchamos, Bárbara. Muchas gracias. Ahí repito. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en el año 2015, la Argentina, junto a la Asamblea General de las Naciones, firmó ante la ONU
junto a 190 estados, a 190 países, lo que se denomina la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es la agenda que debe mantener la Argentina hasta el 2030 para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para las niñas y el empoderamiento también en economía. Seguimos a la filmina 3. Los estados se comprometieron al cumplimiento de una serie de objetivos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, los que se basan en atender de manera simultánea desafíos de naturaleza ambiental, de tipo político y de contenido económico a escala global. Se proponen 169 metas para ser cumplidas en un horizonte que se extiende hasta el año 2030, lo que este objetivo se ha visto un poco demorado en estos 2 últimos años por el tema de la pandemia, si bien se han incrementado otros tipos de acciones para paliar este atraso que sufrimos en el tiempo de pandemia. Este compromiso es posible por la confluencia de 3 aspectos que han caracterizado los procesos globales en las últimas décadas, como es la democratización como formas de gobierno, la globalización de la economía y la creciente desigualdad entre las naciones hacia el interior de los países. Pasamos a la otra filmina. Bueno, la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, tiene a su cargo el control de la gestión de los ODS, en el cual Paulina, que ha sido miembro integrante, nos puede contar todas las políticas y las metas que desde la Auditoría General de la Nación han venido realizando en esta temática, que es las auditorías anuales sobre la temática de los ODS. Bien, bueno, ahora vamos a ver un poquito cuál es el rol que ha tenido la AGN en la gestión de los ODS para pasar a ver el ODS 5, que es el que se relaciona específicamente con el tema de género. Básicamente les podemos decir que la AGN, que es, como recién estuvo hablando Eugenia, está muy relacionada con el Congreso, es el brazo técnico del Congreso por el artículo 85 de la Constitución Nacional, podríamos decirlo de alguna manera, y tiene un rol fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y esto se ha visto plasmado en el Plan 2, donde se estableció como meta contribuir a la implementación, al cumplimiento y al control de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. De esa forma, a partir de este plan institucional, que también se conoce como PEI, se resolvió realizar auditorías anuales tendientes a la fiscalización de los ODS. Esto, ¿cómo se llevó internamente a la casa? O sea, ¿cómo se traspoló la Agenda 2030 a una disposición de la casa? Bueno, se logró a través de la disposición 198 en el año 2018, que fue aprobada por el Colegio de Auditores Generales, y se estableció que en la planificación institucional anual se deben realizar 5 auditorías por lo menos relacionadas con los ODS. O sea, todos los años cuando se hace una planificación, que es donde se determina qué organismos se van a auditar del Estado, siempre tienen que haber como mínimo 5 auditorías sobre ODS. Y además, en todos los trabajos de control, es decir, en todos los informes que hace la AGN, se tiene que ver cuáles son las acciones que los diferentes organismos públicos están realizando relacionadas con los ODS. O sea, por lo cual, ahora en todos los informes que ustedes pueden buscar desde la misma página, van a ver que tienen una referencia a algún ODS, de estos 17 que hablamos. Y también existen las auditorías que son específicas en la materia, y ya vamos a pasar a ver cuáles son las de género. A continuación tenemos un video que hemos tratado de mostrar esto, que cómo audita la AGN, podemos decir los ODS. Vamos a ver si se puede visualizar. No sé, capaz Belén, ahí está. Se cortara.
Paulina, creo que te perdimos. A ver. A ver. Me parece, Paulina, que como estás exponiendo el PowerPoint, no vemos el video. ¿Ahí lo ven? ¿Al video? No. Belén, ¿querés No. compartir el video? Ahí Pero está. una planificación institucional con un mínimo de 5 auditorías específicas anuales de todos los trabajos de control que tengan como objeto un objetivo de desarrollo sostenible. Ahí volviste, Paulina, ahí te paso la palabra. No sé si Belén querés compartir vos el video, que es el primero que te pasé. Sí, Perdón. ya se los comparto. A ver. Conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 169 metas. Los ODS, sucesores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son de carácter integral e indivisible y, enfatizando la interrelación entre las esferas ambiental, social y económica, constituyen lo que se conoce como Agenda 2030. Sus esferas de importancia crítica son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. En la Argentina, el organismo encargado de la implementación, adaptación y seguimiento de los ODS es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Para dar cuenta de los progresos en el logro de los ODS y de su seguimiento, la Argentina ya presentó 2 informes ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Informe Voluntario Nacional y el Informe País. En 2017 se vincularon los objetivos de gobierno y las 100 prioridades nacionales con las metas de los ODS. Por ejemplo, el objetivo de conseguir una estabilidad macroeconómica involucra al ODS 1, poner fin a la pobreza, al ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, y al ODS 10, reducción de las desigualdades. Mientras que el objetivo sobre el desarrollo humano sustentable está atravesado por muchos más. ¿Por qué la GENE audita los ODS? La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, en su Plan Estratégico 2017-2022, propuso a sus miembros contribuir al seguimiento y revisión de los ODS, en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible de cada nación y los mandatos de cada una de las entidades fiscalizadoras superiores. Siguiendo este lineamiento, la GENE, en su Plan Estratégico Institucional 2018-2022, prevé contribuir a la implementación, cumplimiento y control de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fue así que el Colegio de Auditores Generales aprobó la disposición 198/18 y estableció que el plan de acción anual incluyera al menos 5 auditorías de ODS. Asimismo, esta disposición prevé en los artículos 2 y 3 que los trabajos de control que no tengan como objeto un ODS deberán analizar a fin de identificar y en ese caso evaluar las acciones adoptadas por el ente auditado en relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Para tal caso se acompaña un procedimiento orientativo para cumplir con dicho objetivo. Efectuado el análisis, los equipos de trabajo deberán incorporar al cuerpo del informe final una conclusión sobre los hallazgos y efectuar las recomendaciones relativas a la preparación e implementación del cumplimiento del objetivo material de control, sustentada en la información y evidencia recolectada. A marzo de 2019, la GENE participó en 2 auditorías coordinadas, una sobre el ODS 2 y la otra sobre el ODS 5. La GENE asume el principio de transparencia para no dejar a nadie atrás, inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, base de los ODS, y se compromete a participar en un seguimiento sistemático de la implementación de la agenda durante los próximos 15 años, en un marco de examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado, entendiendo que cada uno de los ODS involucra a todos los actores de la sociedad civil. Bueno,
ahora continuamos con la presentación. Bueno, como les comenté, había sido receptada en la disposición 198, que también ahí lo vimos en el video, y específicamente la GENE se ha concentrado en el ODS 5. Que el ODS 5 está vinculado, como les va a transmitir Cecilia, con la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca? Bueno, el ODS 5 lo que busca es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Todo esto se puede lograr con el empoderamiento económico, el empoderamiento educativo, para que las mujeres y las niñas logren estos objetivos. Este objetivo tiene varias metas que están enumerados en esta filmina. Las más importantes es lograr la igualdad de género de aquí al 2030, adoptar medidas urgentes. Estas medidas urgentes son prioridad, y para ello debemos poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Esto es importante destacar, que para eso hay que acompañar con políticas públicas para que las mujeres que tienen 2,5 veces más cantidad de horas de trabajo no remunerado en el cuidado de adultos y de niños, tengan acceso, por ejemplo, a convenios con guarderías, o en algunos lugares donde hay muchas mujeres, que haya un lugar donde ellas puedan tener tanto un lactario o una guardería para que puedan trabajar libremente, y también sus hijos se encuentren al cuidado. Otra cosa, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en el ámbito público. Algunas organizaciones, por ejemplo desde los colegios de abogados, hemos logrado hacer un protocolo de prevención de la violencia en el ejercicio profesional, por ejemplo, porque somos colegios públicos de abogados, en asocio con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Comisión de Derechos de las Mujeres, ha elaborado estos protocolos de prevención de la violencia en el ejercicio profesional hacia las mujeres abogadas, y también se han elaborado protocolos de prevención de violencia política en muchos partidos políticos, lo que también es bueno, porque esto marca agenda de que nos estamos subiendo en las acciones a llevar a cabo desde el ámbito público. También garantizar el acceso universal a la salud reproductiva y a los derechos reproductivos. Este tema es importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta que hay hospitales públicos y que las mujeres tienen acceso, y las niñas, a ser tratadas en estos lugares, ¿no? Bueno, también para ello se deberá emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho de los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, servicios financieros, la herencia y los recursos naturales de conformidad con las leyes nacionales. Acá es importante destacar la Ley Nacional 26485 y el inciso 26, que yo digo es nuestro caballito de batalla, porque la Ley Nacional 26485, así como la CEDAW, la recomendación número 19, la Argentina ha adherido a esta CEDAW a través de la Ley Nacional 26485, en la cual se enumeran todas las formas de violencia hacia la mujer, la violencia psicológica, laboral, institucional, económica, y también se incluyó la política. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer, también desde los diferentes oficinas del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Economía. Yo puedo hablar de la provincia de Mendoza, que es lo que conozco, ha denominado, y creo que también está en Buenos Aires, los potreros digitales, que es la capacitación para mujeres
en barrios vulnerables o barrios populares, y también de la mujer rural en todo lo que es capacitación digital, como sacar una cuenta bancaria, la utilización del cajero automático, y también algunos programas de economía para que puedan acceder a sus emprendimientos y tener financiación. También aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables. Bueno, le paso la palabra a Paulina. Bueno, ahora bien, vimos ya que los ODS han sido receptados en la política institucional de la GENE, los vimos en general y en particular hemos visto el ODS 5. Ahora vamos a ver cómo la AGN trata de ver si se están cumpliendo con estas políticas vinculadas con el ODS 5. Y eso lo hace la CASA a través de lo que son las auditorías de género, que son todos esos informes de control o también de auditoría que se encuentran destinados ni más ni menos a monitorear estas políticas que estuvo señalando Cecilia en general y que en definitiva o simplificando podríamos decir que buscan frenar la violencia de género, cerrar las brechas y también lograr, como dijimos, la implementación de los objetivos del desarrollo sustentable, pero específicamente el ODS 5 relacionado con lograr la igualdad de las mujeres y de las niñas y también el empoderamiento. ¿Cuáles son los informes que podemos destacar en materia de género que ha realizado la CASA? Bueno, es importante destacar que en el año 2019 se aprobó una auditoría de desempeño, que lo que buscaba esta auditoría era preparar la implementación de los ODS con énfasis en general en el ODS 5, que es este que tiene que ver con la perspectiva de género. ¿Cuál fue el organismo auditado? Bueno, fue el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sería como el organismo o la autoridad de aplicación de la Agenda 2030. El informe se aprobó por el Colegio General de Auditores por una resolución, la 27/2019, y básicamente es importante destacar que es una auditoría coordinada, porque no solo participó Argentina, sino que participaron otras entidades fiscalizadoras superiores, es decir, lo que sería el equivalente a otras AGN, o que también se llaman tribunales de cuentas o contralorías de otros países. Por eso fueron 117 los participantes y por eso decimos que es una auditoría coordinada. Ahora tengo un video sobre la misma que quizás Belén nos puede compartir. Estamos presentando los resultados de la auditoría de ODS 5, que tiene que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, y tiene para nosotros un rol fundamental, porque se trata de género. Es la primera que se hace a nivel global, con más de 116 países del mundo y las Naciones Unidas. En esta primera etapa, lo que estamos haciendo es auditar cómo se está preparando el gobierno nacional para poder cumplimentar las 9 metas del ODS 5 al 2030. Es una primera auditoría de preparación. Luego vendrán las auditorías de cumplimiento. La pregunta sería, ¿están cumpliendo con las metas intermedias? ¿Vamos a lograr mayor igualdad de género al 2030? Esas son las preguntas que se hace la auditoría. El examen lo hicimos en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organismo responsable de coordinar la actuación interministerial e intersectorial para la implementación de la Agenda 2030, incluyendo el ODS 5. Algunos hallazgos destacados son: no hubo vinculación en los presupuestos nacionales 2016 y 2017 con los ODS. Si bien la elección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales contribuyó a una eficaz coordinación, su menor nivel jerárquico que el de los ministerios y organismos coordinados acarrea en ciertos casos alguna dificultad o demora para obtener los resultados deseados en tiempo y forma. Argentina adoptó solo 3 de las 9 metas propuestas por la ONU: eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.
Para las 3 metas adoptadas se identificaron 6 indicadores para medir el desempeño. Sin embargo, no se definieron procesos que aseguren la producción, calidad y disponibilidad de los datos necesarios para alimentar todos estos indicadores. La plataforma ODS Argentina, mecanismo previsto para informar los resultados de las acciones de los organismos responsables de los ODS, no se encuentra en plena operatividad. Bueno, ahora seguimos por donde íbamos. Bueno, también la AGN ha realizado otros informes. Por ejemplo, hizo una auditoría sobre el cumplimiento del cupo sindical femenino, que se encuentra establecido por ley, y este informe fue aprobado en el 2018. Básicamente se detectó que no estaba garantizado el porcentaje que tendría que estar, o sea, de mujeres o de participación femenina en los sindicatos en un 30%, que es lo establecido en la normativa, ni tampoco existían mecanismos desarrollados para garantizar que un control en el cumplimiento de este, podemos decir, porcentaje. También en el año 2019 se hizo una auditoría también en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que recién estuvimos viendo, el mismo organismo auditado, y en este caso se hizo una auditoría sobre el programa 17, que tenía que ver con la formulación y la implementación de las políticas públicas de la mujer. Básicamente y resumidamente, los hallazgos que se dieron en esta auditoría fueron relacionados con una falta en la rendición de cuentas de los fondos utilizados en dicho programa. También, y esto creo que es fundamental, podemos decir que el grupo de entidades fiscalizadoras superiores del Mercosur, que lo que integran es lo que es EPSUR se llama, han realizado una auditoría, y en este caso es importante destacar que la AGN ocupa la Secretaría Ejecutiva y fue aprobada en el 2021, donde también se hizo énfasis en el ODS 1, en el fin de la pobreza, pero siempre haciéndolo desde una perspectiva de género y teniendo en cuenta las metas 1 y 2 del ODS 1, como les decía, que ahí se las he tratado de colocar en la filmina, que después se las vamos a dejar. Este informe, que ahora también vamos a ver un video, porque me parece que es una de las maneras más didácticas a veces de transmitir la información, lo que más me llamó la atención y lo que más remarcó, y es lo que estamos viendo, sobre todo tras el COVID, es que la pobreza donde más repercute es en el ámbito o en el sector de las mujeres, obviamente. Y se buscan implementar políticas públicas en ese sentido, en el sentido de reducir esa brecha de desigualdad, pero sobre todo fomentando que exista una participación ciudadana, no solamente en el diseño de estas políticas públicas, sino también en la implementación y siempre poniendo foco en el seguimiento y en el control. Si querés, Belén, podemos ver el tercer videito, ya con ese video terminamos. Pueden contribuir nuestras instituciones en este complejo escenario. Las EFS de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y la Contraloría de Bogotá emprendieron el desafío de realizar esta auditoría coordinada del ODS 1, fin de la pobreza, haciendo énfasis en las metas 1.2, pobreza multidimensional, y 1.4, servicios básicos, entre los años 2016 y 2019. Entre las principales recomendaciones se destacan las de implementar mecanismos de participación ciudadana e incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución y monitoreo de políticas públicas. Además, es imprescindible mejorar las tradicionales herramientas de medición de pobreza y elaborar indicadores específicos de género. ¿Cuál va a ser la profundidad de los impactos del COVID en los ODS? La pandemia de COVID-19 ampliará la brecha de pobreza entre mujeres y hombres. En este sentido, desde EPSUR vamos a analizar los efectos de la pandemia en los niveles de pobreza y las desigualdades de género en una auditoría única en Latinoamérica sobre feminización de la pobreza que comenzará en 2022.
Invitamos a cada una de las EFS miembros de la OLACEF a participar de esta nueva auditoría coordinada sobre políticas implementadas para el logro del ODS 1 con énfasis en la disminución de brechas de género y mitigación de impacto del COVID-19. Bueno, ahí sigo compartiendo pantalla. Bueno, por eso es que en el 2022, como ahí terminaba diciendo el video, y es lo que se está ya trabajando, se encuentra en curso, podemos decir, esta auditoría coordinada para ver cuáles son las políticas implementadas relacionadas con el ODS 1, que era la disminución de la pobreza y la mitigación del COVID, pero con especial énfasis en disminuir las brechas que existen en materia de género. O sea, entonces el trabajo que se vino desarrollando en el sur con la aprobación de un primer informe va a ser continuado ahora en el 2022, pero teniendo en cuenta el impacto del COVID y sobre todo esto que viene ocurriendo y que se ve esta desigualdad cuando hablamos de la temática mujeres. También otro adelanto que es importante resaltar en materia de perspectiva de género en la AGN es la recepción de la ley Micaela, por una disposición también aprobada por el Colegio General de Auditores, la 352 del año 2020, se resolvió capacitar obligatoriamente a todo el personal de la casa en el cumplimiento de la ley Micaela, la 27499. Esto ya se está realizando desde hace un tiempo. Se busca que desde los auditores generales, podemos decir hasta la última persona que trabaja en la auditoría, tenga conocimientos en la temática. Bueno, sobre la ley Micaela, muy brevemente les va a contar algo Cecilia, sé que todos seguramente están al tanto de la misma, pero bueno, no queremos dejar de hacer una breve referencia. Bueno, la ley Micaela, como todos saben, es una ley que implica capacitar a todos los funcionarios y funcionarias del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en perspectiva de género. Esta ley fue en honor, el nombre que lleva el nombre de Micaela García, que fue una joven de 21 años que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, el 1 de abril de 2017, por un hombre que en el año 2012 había sido condenado a 9 años de prisión por abuso sexual. Antes de que cumpliera la mitad de su condena, el juez de ejecución de penas le concedió la libertad condicional, a pesar de que un informe del servicio penitenciario aconsejaba que no, desaconsejaba esta acción, y ahí fue en esta salida transitoria de este señor donde comete el feminicidio de Micaela García. Para implementar esto de la educación y en la ley Micaela, ha sido bastante complejo porque no todo el mundo se ha querido capacitar. Y hemos logrado capacitar desde la Oficina de la Corte de la Mujer, se ha capacitado al Poder Judicial, en su gran mayoría a nivel virtual y también en forma presencial. También se ha logrado capacitar en el Poder Legislativo a través de las oficinas ejecutivas de perspectiva de género con abogadas especializadas en la temática, y a los colegios de abogados también nos hemos comprometido a capacitar tanto a los jóvenes, a los nobles abogados, como a los abogados ya recibidos, y de esta manera logramos capacitar a todos los estamentos en ley Micaela. Bueno, eso sería la conclusión, y hasta ahora ha sido bastante importante capacitar a todos los estamentos del Estado en la ley Micaela. Bueno, yo esa sería la conclusión. Agregaría de que en la AGN la ley Micaela ha sido receptada y la capacitación primera expositora, o siguiendo la línea de ella, que en la AGN tenemos reintegro por gastos de guardería y también de primera infancia, o sea, todas las mamás que mandan sus hijos, podemos decir, a la guardería, tienen los reintegros.
Eso también es una política que ya viene desde hace un tiempo en la AGN. Entonces podemos concluir que básicamente la AGN se ha convertido en un actor fundamental para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, de lo que es la Agenda 2030, ¿sí? Que como dijimos tiene 17 objetivos. Pero básicamente ha puesto foco en los últimos tiempos en fiscalizar el cumplimiento del ODS 5, y es por eso que podemos afirmar que la AGN tiene una perspectiva de género, y este ODS 5, como dijimos, buscaba lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Entendemos entonces que la AGN, que es una organización de control, hoy se encuentra trabajando en este cambio social y también podemos decir cultural, en pos de una sociedad que sea, como dijo Horacio Corti, y como han señalado todas las expositoras, más igualitaria, pero no en una igualdad solamente formal, sino también podemos decir en una igualdad sustancial. Y en definitiva, para cerrar, y por todo lo que hemos tratado de transmitir, pese a las interrupciones con la conexión de internet y los videos, la perspectiva de género, y de lo que les pido disculpas, es una política fundamental en el trabajo, en los informes de control que hoy está llevando la AGN. Así que bueno, esperemos que otros organismos de control también sigan tomando esta iniciativa y otros organismos en general del Estado. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Dejamos las filminas a disposición y también nuestros correos electrónicos los vamos a transmitir por cualquier duda. Y bueno, y desde ya disculpas por la conexión inestable y también por las dificultades con la proyección de algunos videos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paulina, Cecilia. La verdad, una alegría haber compartir esta tarde con todos. Gracias a los participantes que han estado acompañándonos. La verdad que es hermoso poder tratar de juntos y juntas seguir reflexionando, como bien decían en los comentarios, y que seamos tantos, ¿no?, los que estemos trabajando y que estemos pensando y debatiendo y estudiando estos temas, y desde todas las áreas creo que es importantísimo. Así que muchísimas gracias. Gladys, Fabiana, no sé si quieren decir unas últimas palabras para cerrar. Bueno, primero que nada, en nombre de Fabiana y en el mío personal y de todos los que integramos el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Tributario, agradecer la generosidad de las expositoras, que sabemos que tienen un montón de trabajo y que están hoy brindándonos esta capacitación, porque es una capacitación para todos nosotros, y la manera de conocer un montón de políticas y cosas que se están haciendo que por ahí no sabemos desde el Estado y cómo se está trabajando en esto. Eso por un lado. Agradecerles a todos los participantes. Empezamos siendo casi 40, que fue el momento más importante de la jornada, y terminamos 102, con lo cual somos 100 personas que se supone que ahora tenemos la obligación de replicar por lo menos algunos de los compromisos que escuchamos que se está asumiendo de ahora en más en materia de género. Ya no podemos decir, cuando uno era chico, y si alguno iba a un colegio católico o eso, le habrán dicho que lo único que no te dispensaba, o sea, por lo único que uno podía estar dispensado de una situación que podríamos decir de pecado, era la ignorancia. Bueno, nosotros no podemos pecar por ignorancia ahora en todas estas materias que estuvimos hablando hoy, ¿no? Así que es un compromiso que tenemos de ahora en más, y por supuesto estamos tratando de programar una nueva actividad, de la cual por supuesto van a tener difusión, más allá de la revista que les comentaba Horacio Corti, que estamos todavía en la etapa de edición, recibiendo trabajos y corrigiéndolos, que va a ser, suponemos, algo muy valioso. Estamos ya programando cuál va a ser la próxima actividad que seguramente vamos a hacer en el próximo cuatrimestre, antes de fin de año. Así que eso. Fabiana, te dejo el cierre a vos. No, solamente agradecerles a todas y a todos los que nos han acompañado, a las expositoras, porque la verdad que entregaron todo, fue todo muy interesante,
y nos permitió acercarnos a todas las cosas que se hacen desde los distintos ámbitos vinculados con la actividad financiera en este tema tan importante de construir la igualdad en género. Gracias a las moderadoras, a amigas, a amigos que veo acá en la pantalla, Horacio por acompañarnos, así que hasta la próxima. Muchísimas gracias.